Muy buenas tardes, señoritas y señores. Breves comentarios al inicio de la clase. Thais, ¿está claro tu tema ya de investigación? Sí, lo hice, ya lo tengo listo, pero no sé si estará bien, po. Ahí usted me dirá. Ya, pero te diste cuenta que lo que vas a hacer tú es validar un programa. Sí. Claro. Y eso se hace a través de la técnica de juicio de experto. Bien. Camila, ¿tú estás ya encaminada con tu proyecto? Sí, profe, hoy día pretendo mandárselo, pero aún me faltan algunas cosas ordenarlas. Muy Pero bien. sí lo tengo bien avanzado. Ya, perfecto. Franco, ¿cómo está tu proyecto? Ahí está, profesor, estamos en progreso. Yo se lo envié como hace una hora atrás, se podría decir, no sé, como borrador, como de inicio, para saber si voy bien encaminado. A ver si usted Ya, ahí dentro de la tarde lo podría ver para ver si me puede dar un poco de retroalimentación. déjame revisar, Franco, para ver si lo recibí. Ya, profesor, ningún problema. Franco, sí, ¿Sí? acá lo tengo, ya. Le dejé como unos apuntes de que hay unas cosas que están en amarillo que son decisiones que todavía no estoy como indeciso, entonces por eso quería conversar con usted con respecto a esos puntos amarillos. Muy Eso. bien, muy bien. Lucas, ¿cómo va tu proyecto? Bueno, probablemente Lucas no tenga audio, pero si quieren me puede escribir por el chat para poder ayudarle en el desarrollo de su primera parte. En la última clase estuvimos revisando lo que era el marco teórico. Ahora, con lo que hemos revisado del marco teórico, ¿se les va aclarando en su proyecto cuál es su marco teórico ahora? ¿Dónde está la teoría? ¿O las teorías? Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el proyecto de Camila Cueto, y ahí tiene que trabajar con dos teorías. Uno sobre ejercicio físico de alta intensidad y lo otro sobre habilidades cognitivas. Son dos teorías. Entonces, ¿cómo la influencia de uno afecta al otro? Tiene que formular las dos teorías. Uno, la alta intensidad y los estudios que se han desarrollado en esa área para afectar las habilidades cognitivas, en este caso creo que es de la atención. Entonces, ahí tiene que entrar en dos teorías. ¿Ah? Una que va por un lado de habilidad cognitiva y la otra por ejercicio físico de alta intensidad, corta duración. Manuel normalmente va a tener que ir por una teoría acerca de aprendizaje y deporte. ¿Ah? Andrea tiene que ir por una teoría. Cuéntame tú, Andrea, ¿por cuál teoría vas a ir tú? ¿Cómo, profe? ¿Por qué teorías vas tú? ¿Qué tienes que desarrollar en tu marco teórico? Por entrenamiento, salud también. ¿Ya? Entonces, y ahí hay una teoría que tiene que ver con indicadores de salud. ¿Ya? Hay unos indicadores que son como los que emplea ella, que tienen que ver con antropometría. ¿Ya? Y hay otros indicadores que van por capacidad aeróbica y otros por fuerza. Entonces, ella como eligió eso, tiene que seguir ese rumbo. ¿Mm? Ejercicio físico y factores de salud asociados a
qué sé yo, grasa corporal, la distribución de la grasa corporal, en fin. ¿Ya? Entonces, ahora ya Profe, saben dónde ir por su camino. ¿Sí, Camila? Dime. que ahora leyendo más, también encontré que la obesidad igual afectaba al desarrollo cognitivo. Y como ahora los niños están con un alto porcentaje de obesidad en la mayoría de los cursos, no sé si pongo eso también como otra teoría o lo nombro solamente. No la pueden nombrar solamente como un elemento adicional, Ya. porque eso va a fortalecer el hecho de que es recomendable que los estudiantes hagan ejercicios de alta intensidad. ¿Mm? Pero no va a poder, porque si no va a abrir otro flanco que después no va a poder cubrir. Y esto es lo que va pasando habitualmente en investigación. Cuando uno va leyendo va encontrando otras cosas interesantes y quiere incorporarlas también a este mismo estudio y todo a este mismo estudio. No. Es por eso que esta primera parte debe ser una toma de decisiones y con esta llegan hasta el final. Sin embargo, todas estas nuevas apariciones, estas nuevas sugerencias, estos nuevos hallazgos, ustedes los van anotando en otro cuaderno porque serán estudios posteriores. ¿Ya? Y así se van conformando los grupos de investigación, porque después uno tiene que alinearse con un grupo de investigación. Al comienzo uno investiga todo de todo, pero ya después se va asociando, por ejemplo, a algunos laboratorios de trabajo donde la línea es, ustedes saben que yo dirijo un laboratorio que se llama evaluación y prescripción del ejercicio, que va por ese lado, evaluar y prescribir ejercicio, donde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres. Esa es la idea. ¿Te fijas? ¿Quiénes están asociados ahí? Bueno, hay profesores que estamos asociados ahí y algunas personas que me están ayudando que están asociadas ahí. Y ahora que cuando hagan sus seminarios, ¿cómo se llama esta parte final de sus estudios? Y si hacen investigación y volvemos a la presencialidad, yo los invito cordialmente. A algunos los invito ya en primer año a participar del laboratorio y a otros ya los invito un poco más adelante. Y otros piden ser invitados, así que no es un problema. Yo quiero, ¿Ya? Naturalmente, así que vamos a ir por ese lado porque ahí cada 15 días, por ejemplo, todas las personas invitadas se les asigna un problema y ellos después tienen 15 minutos para exponer respecto al problema que se les expuso. Y además escuchamos a los investigadores en qué están, en qué etapa y cuando necesitamos ayuda, en fin, se va construyendo ese laboratorio. ¿Te fijas? Y de ahí que es muy importante asociarse con otras personas que investigan, sobre todo en la misma área, porque vamos compartiéndonos la literatura. Encontré un artículo interesante, te mandan los artículos, te meten en redes, te empieza a llegar información, etcétera, etcétera, etcétera. Así que investigación, investigar y un hecho científico no es un hecho aislado, sino que es un hecho que debemos compartir. Hoy día vamos a entrar ya en la parte crítica de la investigación, que se llama diseño de investigación. Vamos a agrandarle un poquito esto. Ahí está. El diseño de investigación. Primero, el diseño debe responder a la pregunta de investigación. O sea, primero se hace la pregunta de investigación. ¿Te quedó clara, Andrea, la pregunta? ¿Revisaste lo que te envié? Sí, lo revisé. Que normalmente uno tiene que responder un cuánto, un cómo, para poder cuantificar, para poder, en fin, ver cómo son estas interrogantes. El diseño debe resolver los objetivos del estudio, de tu investigación.
Y el diseño debe estar en condiciones de someter la hipótesis o las hipótesis que te planteaste, someterla a prueba. ¿Ya? Entonces, el diseño es finalmente, ya tenemos el problema, qué sé yo, y ahora, bien, ¿cómo lo vamos a investigar? Y aquí tenemos, básicamente, estamos en un tipo de investigación cuantitativa. Hay otros diseños que son cualitativos, que se los voy a mencionar más adelante, porque casi todos en este minuto están trabajando con investigación cuantitativa, es decir, que la expresión de sus datos va a ser en orden de frecuencia, en orden de números, en orden de estadísticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos tenemos? Aquellos tipos que son trabajos no experimentales. ¿Qué significa que no es experimental? Simplemente que estamos observando una realidad o una evolución. ¿Ya? Y entonces el propósito de los estudios longitudinales es analizar los cambios a través del tiempo. Por ejemplo, se estudió la estatura de la población en Europa. Y durante las épocas de la guerra e inmediatamente terminada la guerra, las guerras, la estatura de la población descendió. Y luego, con el tiempo, la estatura empezó a ascender en promedio. Es decir, en promedio, las personas en Europa bajaron o disminuyeron la estatura. Los nacidos en esa época fueron más pequeños que los nacidos después en posguerra. ¿Qué podemos decir de eso, que es una cuestión tan obvia? Decir que el estrés provocado por la guerra permite que el desarrollo y el crecimiento sea menor que en época donde no hay guerra, donde el tiempo es normal. Y eso es muy importante, muy interesante, porque sabemos que las personas que están sometidas a estrés, y dependiendo del tipo de estrés y la duración del estrés, se van enfermando. Pero tenemos que cuantificar y poder evaluar cuánto se enferma para poder después poder tomar decisiones de cómo ayudar a esas personas a no tener estrés o hacer algunos mecanismos para que ellos después superen ese estrés. ¿Ya? Porque la gente después de posguerra o después de situaciones críticas queda afectada por mucho tiempo. Entonces hay que buscar ayuda y bueno, ahí aparecen los propósitos de tener datos para después medir y poder establecer si los programas de ayuda permiten mejorar o salir a esas personas. Este es un ejemplo, ¿ya? Nosotros en educación física normalmente analizamos el crecimiento y la maduración de los estudiantes a través del tiempo. Sabemos que no podemos exigir mucho a los adolescentes en trabajos de desarrollo de la fuerza porque todavía los adolescentes tienen huesos que están en crecimiento. Tienen músculos muy fuertes y huesos que todavía están muy verdes. Y eso lo podemos saber a lo largo de estudios longitudinales. Longitudinales son estudios que van a través del tiempo. También hay tipos de estudios longitudinales que nos permiten determinar cuáles son las tendencias. Por ejemplo,
la tendencia hoy día en educación física es tratar de resolver el problema de la obesidad y el sedentarismo. Pero el problema que tenía hace 20 años atrás la educación física era un problema de tratar de resolver problemas psicomotrices. Y el problema de hace 40 años atrás era tratar de resolver problemas metabólicos respecto a los trabajos aeróbicos. Y hace 50 años atrás la educación física estaba centrada en el deporte. Y hace 80 años atrás la educación física estaba centrada en prepararse para la guerra. Entonces, a partir de estos diseños que son longitudinales a lo largo del tiempo, nosotros podemos determinar cómo evoluciona una tendencia. Cómo podemos analizar la evolución de diversos grupos. Por ejemplo, en el fútbol. Sabemos que el fútbol, antes de la llegada de este entrenador Bielsa, en Chile se jugaba de una manera y después que llegó él, se empezó a jugar de otra manera. Entonces, eso se hace a través de observaciones y tipos de trabajo para poder ver cómo se evoluciona en un grupo. Entonces, en una misma investigación también se pueden incluir varios diseños, pero esa es una decisión que hay que tomar en su momento oportuno. Esos son los estudios longitudinales o evolutivos. También en los trabajos no experimentales aparecen los estudios que se llaman estudios transeccionales o transversales. La característica de estos estudios es cuando recolectamos la información en un momento único. Por ejemplo, Diego va a medir cuando las personas se integren a los entrenamientos, momento único, y luego al mes 1, al mes 2 y al mes 3. Probablemente va a tener que hacer una medición sucesiva porque él quiere ver desentrenamiento y entrenamiento. En cambio, Andrea, que va a hacer un estudio transversal, transeccional, va a medir al comienzo del programa y al final del programa. Lo mismo va a hacer Camila, que va a ser un momento único. Va a medir al comienzo del programa y luego al final del programa. La Thais, lo mismo. ¿Ya? Manuel tiene que hacer lo mismo. Rodrigo tiene que hacer lo mismo. Entonces, ahí tenemos que ya están haciendo un trabajo que es no experimental, transeccional, en un momento único. ¿Qué tipos de trabajos o investigaciones transeccionales no experimentales conocemos nosotros? Son los trabajos exploratorios. Los trabajos son exploratorios cuando no hay mucha información acerca de aquello que se quiere investigar. Y cuando nosotros nos iniciamos en ese campo de investigación y no hay mucha información, eso es lo que se llama un estudio exploratorio. Estamos avanzando. ¿Por qué se usan estos estudios exploratorios? Porque, por ejemplo, si quisiéramos medir la edad biológica de niños y niñas de 12 años de edad en Valparaíso, primero hacemos un estudio pequeño, porque para estudiar la edad biológica necesitamos, por ejemplo, establecer el periodo de maduración de Tanner. Y probablemente muchas mamás, muchos papás se van a negar a que se establezca, por ejemplo, a una mamá decirle, mire si su hija tiene vello púbico. A lo mejor su mamá va a decir, no acepto. Entonces, las características de esos estudios nos van a decir inmediatamente qué problemas vamos a tener
si es que queremos agrandar la población de estudio. Y así, en el estudio exploratorio, nosotros vamos resolviendo, por ejemplo, entregándole video, fotografía, imágenes, para que la mamá diga, de acuerdo a esta imagen, en qué etapa está su hija o su hijo. Y solamente lo marca. Y a lo mejor eso nos ayuda a resolver problemas en cuanto a cómo abordar nuestra investigación. Por eso es muy bueno hacer estudios exploratorios, porque nos evitan abaratar costos, ¿ya? Y después hacer mucho más productiva la aplicación de nuestros estudios. Los estudios descriptivos es cuando nosotros queremos hacer esto que están haciendo ustedes, describir la aplicación de un programa. Vamos a aplicar un programa y lo vamos a describir. ¿Qué resultó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué problemas tuvimos? ¿Cómo se contrasta esto con otros estudios? Eso es describir. Y por otro lado, los estudios de esta naturaleza están los estudios correlacionales causales. ¿Qué significa esto? Quiero establecer, supongamos que quiero establecer la relación entre el perímetro de cintura y el VO2 máximo. Entonces tendría que aplicar dos pruebas: medirle el perímetro de cintura a las personas y medir, por otra parte, el volumen máximo de oxígeno, por ejemplo, con una prueba de escalón. Eso me va a dar una cifra en mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, o me va a dar una cifra en litros de oxígeno por minuto, o una cifra en MET. Yo elijo con qué unidad de medida voy a trabajar. Y por otro lado me va a dar centímetros. Tengo esos dos datos de la misma persona. Entonces, al tener esos dos datos en 300 personas, que pueden ser de la misma edad, del mismo género, yo después correlaciono, aplico un método estadístico para relacionar. Y la correlación, si me permiten compartir pantalla aquí, se las voy a graficar de la siguiente manera. La correlación se hace de la siguiente manera. Si tenemos una línea continua donde al medio tenemos, no existe correlación, y aquí tenemos una relación perfecta, y aquí tenemos una relación perfecta también. Entonces, si yo mido a esas personas, aplico un estadístico que se llama correlación, eso significa correlación, una R con un sombrerito arriba, me va a dar un dato, porque por un lado mezclo la cintura, perímetro de cintura en centímetros, y por otro lado los mililitros de oxígeno que me arroja y aquí me va a dar, voy a inventar el dato, voy a inventar el dato, una correlación, por ejemplo, de 0.68. Ay, que no sé dibujar aquí con esto. Entonces yo puedo establecer que hay una influencia importante entre el volumen máximo de oxígeno y el perímetro de cintura. Y puedo hacer otra relación, que sería, en este mismo trabajo, en esta misma investigación,
medir el peso y el volumen máximo de oxígeno. Y supongamos que me arroja 0,75. ¡Ay, qué 5 más feo me salió! Entonces aquí yo puedo decir que hay un indicador, que también hay una influencia del peso respecto al volumen máximo de oxígeno. Y si después relaciono el peso con el perímetro de cintura, me puede dar 0,91. Estoy inventando los datos, no son precisos esto. 0,91. Entonces el indicador más importante es la relación peso-perímetro de cintura. Luego sería peso-volumen máximo de oxígeno. Y luego sería perímetro de cintura, volumen máximo de oxígeno. Pero esto es para esa población. Supongamos que eran mujeres entre 20 y 25 años. Bueno, podemos hacer lo mismo entre mujeres entre 25,1 y 30 años. Y estos son los estudios que se llaman estudios correlacionales. ¿Se entendió lo que es una correlación? Sí. ¿Ya? Y ahí hay que tener algunas herramientitas de tipo estadístico para poder determinar la correlación o cuál es la influencia. Por ejemplo, si yo quisiera medir la influencia del ejercicio físico, lo que quiere hacer un poco la Camila, la influencia del ejercicio de alta intensidad sobre la memoria, la atención. Entonces mide al comienzo memoria, mide los efectos de este ejercicio físico en frecuencia cardíaca, por ejemplo, y luego aplica lo mismo al final y los correlaciona esos datos. Y ahí puede convertir su estudio, que por hoy día es descriptivo, lo puede convertir en correlacional causal, pero ahí necesita mayores herramientas estadísticas y más tecnología. Porque para medir la frecuencia cardíaca de manera precisa en todo el curso, necesita lo que nosotros tenemos en el laboratorio que se llama TIM2, ¿ya? Por ejemplo, u otra tecnología, ¿ya? Así que a veces estamos un poco atrapados en los requerimientos tecnológicos. Esos son los estudios normalmente que nosotros llamamos estudios no experimentales, que pueden convertirse en estudios transeccionales o transversales, que se aplican en un momento, o longitudinales, que se aplican a lo largo, por ejemplo, de un año, o de 2 años, o de mucho más años. ¿Ya? Para ver también otros diseños, están los diseños que hoy día tienen más resonancia en el mundo de cuando nosotros hacemos estudios o trabajos experimentales, que es lo que nosotros motivamos a hacer cuando las personas hacen estudios experimentales en posgrado. En posgrado nosotros los motivamos mucho a que hagan estudios experimentales, ¿ya? Para que vayan probando toda esta fórmula de aplicar programas, ver los efectos de ese programa, pero además, ¿cómo ocurre esto? Que administran estímulos o tratamientos. Entonces,
Aquí van a ver ustedes qué es lo que les falta para convertirse en experimental. Primero, cuando queremos hacer un estudio preexperimental, primero hacemos lo que se llama un preexperimento. Preexperimento es que trabajamos con un grupo único, es decir, por ejemplo, Andrea va a trabajar con un grupo único. Va a aplicar un procedimiento, una variable, que en este caso es su programa, y después va a ver qué efectos tiene en ese. Es decir, no hay grupo control. Trabaja solo con un grupo experimental. Pero también Andrea podría decir, voy a hacer un trabajo cuasi experimental. Voy a medir al grupo voy a inventar, por favor, del Club Deportivo A, y voy a medir las mujeres del Club Deportivo B. Solamente el requisito es que pertenezcan al club deportivo y sean mujeres entre 20 y 30 años y que no tengan mucho ejercicio físico. Este es un club de tarot. ¿Ah? Voy a inventar un club de tarot. Y a un grupo le aplica su experimento, es decir, su programa. Y al otro grupo no le aplica el programa. Y después mide al final para saber si los efectos son producto de la aplicación del programa. Estos trabajos, como ella no modificó los grupos, porque el grupo de tarot A y el grupo de tarot B, ella no los manipuló, ni los cambió, los dejó exactamente iguales, se llaman grupos intactos, y este trabajo está distribuido en los trabajos cuasi experimentales. Cuasi experimental porque trabaja con grupos que ella no pudo modificar. Los grupos son así. Es lo que normalmente hacemos en los colegios, porque en el colegio el grupo experimental lo da el curso. Tú no podemos decirle, ya usted, señor Guzmán, ya usted, señor Jun, ya usted, señorita Cueta, quédense afuera. No, pues eres parte del curso. No pueden quedar afuera, quedan adentro. ¿Ya? O traer a Faría, a Humada, lo traen a este curso para mejorar los promedios, lo que se hacía en el SIMS antiguamente. No, eso tampoco está permitido porque si no estaríamos alterando la realidad del grupo. Y finalmente está lo que nosotros deberíamos aspirar alguna vez a los que les gustan los trabajos experimentales, que se llaman experimentos puros. Trabajo experimental puro. ¿Qué significa? Que usted manipula la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Variables vamos a hablar la próxima semana. La variable independiente es el programa que usted inventó, diseñó, creó, validó. Esa es la variable independiente, porque usted lo manipula. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a medir? Va a medir la variable dependiente. La que no manipula. Por ejemplo, ¿qué no manipula la Andrea? No manipula el perímetro cintura. Ese no lo manipula, no puede manipular. Pero sí puede manipular el programa. Lo que manipula se llama variable independiente. Lo que no manipula es la variable dependiente. ¿Qué cuestiones deben estar resueltas ahí? El control y la validez. Entonces, por eso, para aplicar un programa a usted, o para aplicar un test, o para aplicar un tratamiento, ese programa, tratamiento o test debe estar validado y debemos conocer cuál es el nivel de validez que tiene ese programa, ese test, ese instrumento que vamos a aplicar, para tener un control absoluto sobre la confiabilidad y la precisión en la aplicación del programa, el test o lo que sea, de la variable independiente.
Y aquí debemos tener a lo menos dos grupos de comparación. Uno al cual le vamos a aplicar la variable independiente, en este caso el programa, y a otro al cual no le vamos a aplicar. Pero podría darse la siguiente situación. Que a uno le aplicamos el programa una vez a la semana, a otro le aplicamos el programa 2 veces a la semana, a otro le aplicamos el programa 3 veces a la semana y a otro 4 veces a la semana. Y ahí tenemos 4 grupos de comparación. Y este sería un estudio de tipo causal comparativo, de tipo experimental. Entonces ya podemos jugar con estas variables. Pero para que sea experimental puro, los participantes tienen que ser asignados aleatoriamente, al azar. ¿Cómo se puede hacer eso? Con números, ¿ya? Y letras, o números y apellidos. Saca un número y saca un apellido. Y eso va constituyendo los grupos. Por ejemplo, los que van a formar parte del grupo 1 y los que van a formar parte del grupo 2. Entonces eso se puede hacer por sorteo, se puede hacer, si quiere hacer dos grupos equivalentes, puede ubicarlos todos, por ejemplo, de mayor a menor, y va sacando uno para el grupo A y el otro para el grupo B. Y así va constituyendo los grupos asignados al azar. Esto es lo que se llama diseño de la investigación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detenernos 5 minutos y al regreso a la 1:30, cada uno de ustedes me va a decir qué diseño es su investigación y por qué. ¿De acuerdo? Tarea para 5 minutos más. ¿Listo? Salgo y los vuelvo a llamar al mismo correo, ¿ah? Ya, profe. A la misma invitación. 5 minutos.